Hola y bienvenidos a esta nueva sesión del módulo BTVDS 3.1. En la clase anterior estuvimos viendo algunas cosas referentes a HTML5, nodos y también acerca del DOM. Haciendo alusión a la clase anterior, podemos decir que HTML5 es mucho más que la nueva versión del protocolo HTML, ya que HTML5 engloba una idea muy importante, la cual es que los sitios web no solo son visitados a través de una computadora, sino que también a través de dispositivos móviles como teléfonos celulares, tablets, entre otros. Entonces debemos considerar que el diseño responsivo es bastante importante hoy en día. En este sentido, veremos un tema bastante importante también, el cual es formularios, específicamente enfocados en los métodos POST y GET. Comenzamos. Esta es la agenda para esta sesión. Obviamente el primer punto es una introducción al tema, luego veremos acerca de los formularios. Como tercer punto tenemos los métodos POST y GET. Como cuarto punto realizaremos una comparativa en algunos aspectos relevantes entre estos dos métodos. Posteriormente realizaremos las conclusiones de la sesión y por último la actividad respectiva. Cuando hablamos de HTML5, en cuestión de formularios podemos decir que nos provee más herramientas y nos facilita el trabajo al momento de validar los campos que pueda contener un formulario. A diferencia de las versiones anteriores como el HTML4, en el cual era necesario programar las validaciones y también trabajar bastante en el aspecto de diseño. HTML5 brinda una mejor experiencia para los usuarios, ya que el comportamiento de los formularios es más interactivo y por ende la experiencia para el usuario se vuelve más agradable. Por otra parte, aquellos usuarios que no tienen habilitado JavaScript en sus navegadores también tienen la oportunidad de acceder a esta experiencia debido a las mejoras que ha tenido HTML. ¿Qué son los formularios? Los formularios dentro de una página web son aquellos elementos que le permiten al usuario introducir datos. Estos datos obviamente recibirán un tratamiento para ser enviados a un servidor para posteriormente realizar ciertas acciones. Los formularios web se parecen a los formularios de papel que nosotros conocemos, con la diferencia que el llenado de los formularios web es más dinámico e interactivo con el usuario, ya que permite la utilización de casillas de verificación, botones, campos de texto, etc. Antes de continuar con este tema, también es importante hacer mención de un concepto básico en este sentido, el cual es HTTP. HTTP en sí es la abreviación del protocolo de transferencia de hipertexto. ¿Y para qué nos sirve este protocolo? Este protocolo nos permite la comunicación entre sistemas físicamente alejados o dispersos. Para que lo entendamos mejor, veamos este ejemplo. En su forma más simple o básica, el HTTP es lo que nos permite establecer cómo las páginas web que creamos se comunican desde el servidor web al navegador del usuario. En palabras más simples, es como el intermediario o el canal de comunicación entre el servidor web y el navegador del usuario. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos decir
que los formularios web, los de HTML, pueden enviar información haciendo uso de dos métodos específicos, los cuales son el método POST y el método GET. Obviamente cada uno de ellos tiene ciertas características, las cuales proporcionan tanto ventajas como desventajas. Las peticiones HTTP del tipo POST por lo general proporcionan más información del cliente, que es el navegador, al servidor dentro del cuerpo del mensaje. Por otro lado, las peticiones GET incluyen toda esta información requerida o la necesaria dentro de la URL. Y la URL ya sabemos que se refiere al localizador de recursos uniforme. Nosotros en los formularios HTML podemos utilizar cualquiera de estos dos métodos. Los dos no funcionan, pero hay que tener en cuenta las características de cada uno de ellos y escoger el que mejor se adecue a nuestras necesidades. Para definir el método que utilizará un formulario, basta con definir el atributo method, igualarlo al nombre del método, ya sea post o get, entre comillas, obviamente. ¿Qué sucede cuando nosotros utilizamos el método get en un formulario? La información de los diferentes inputs o cajas de texto que tengamos se encontrará codificada dentro de la misma URL, anexada a este como parámetros de cadena de consulta. Es decir, que la información que se envía al formulario será visible en la URL, tanto las variables como el valor de las variables. Por otra parte, si nosotros utilizamos el método POST, los formularios aparecen incluidos dentro del cuerpo del mensaje de la petición HTTP. ¿Qué quiere decir esto? La información será enviada, nada más que esta información se incluye dentro del cuerpo del mensaje, no se envía por medio de la URL. Este es un ejemplo de un formulario utilizando el método GET. Un formulario básico, hay ciertos inputs y acá pueden ver que el método que se está utilizando es el GET mediante el atributo method igualado al método GET. Al ejecutar este método o este formulario, mejor dicho, veremos que la información capturada tanto en el input del email como en el input del password aparecerá en la URL. Este es el formulario. Vamos a ver qué sucede cuando se envía este formulario. Si observan, en la barra de direcciones aparece concatenado el valor que yo ingresé en el email y también la contraseña. Lo muestra como texto plano y esa es la forma en que el método GET envía los parámetros de un formulario por medio de la URL. Veamos ahora qué sucede si utilizamos el método POST. Tenemos este formulario. Es el mismo que el anterior, nada más que le hemos cambiado el método al POST. Volvemos a llenar los datos del formulario y realizamos el envío. Como observamos, el método POST no envía los parámetros por medio de la URL, ya que los incluye dentro del mensaje HTTP. Si los comparamos, a simple vista el método POST nos proporciona un poco más de seguridad, ya que no deja expuestos tanto los nombres de las variables o de los inputs, como ustedes les quieran llamar, como también sus valores. Entonces nosotros debemos identificar qué método nos conviene más dependiendo las necesidades. El ejemplo de un formulario de login, creo que sería más adecuado un método POST que un método GET. Ahora que hemos visto cómo funcionan estos dos métodos, es importante que establezcamos algunas comparativas. La primera de ellas la haremos en el sentido del historial.
get versus post. En el caso del get, los parámetros permanecen en el historial del navegador. Esto teniendo en cuenta que los envíos él los realiza por medio de la URL. Por otra parte, en el método post, los parámetros no son guardados en el historial del navegador. ¿Qué pasa si hablamos de reenvíos? En el método get, las peticiones son reejecutadas, sin embargo, muchas no pueden ser reenviadas al servidor, solo si el HTML sigue almacenando en el caché del navegador. Caso contrario, en el método post, el navegador alerta al usuario cada vez que los datos necesitan ser reenviados antes de ejecutar la acción. ¿Cómo se posiciona el método get y el método post en este sentido? El método get es más fácil de hackear, incluso para un script kid o novato, ya que recordemos que los parámetros son enviados por medio de la URL y están visibles para cualquier usuario. Por otra parte, el método post, si bien es cierto, no es algo imposible de vulnerar, resulta un poco más difícil de hackear que el método get. Ambos métodos se pueden hackear y vulnerar obviamente, nada más que el método post ofrece un mayor grado de dificultad en este sentido. Entonces nosotros debemos tener en consideración esto dependiendo del sistema que estemos desarrollando o las cosas que nosotros querramos lograr. En el apartado de seguridad, teniendo en cuenta lo anterior, get por obvias razones tiende a ser un poco menos seguro que post, debido a que los datos que se envían forman parte de la URL. Además, los datos se almacenan en el historial del navegador y en los registros del propio servidor. Por otro lado, el método post suele ser más seguro que el get. Esto debido a que los parámetros no se almacenan en el historial del navegador ni tampoco al iniciar sesión en algún servidor web. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar el método get y cuándo vamos a utilizar el método post? Lo que nosotros debemos hacer es evaluar cuáles son nuestras necesidades, qué requerimos en nuestros sistemas y también qué tipo de información estamos manejando. Si hablamos del método get, en teoría este no debe utilizarse para enviar información sensible como por ejemplo contraseñas o información bancaria. El método post, por otro lado, puede ser utilizado sin mayor problema para enviar formularios que contengan información importante como cuentas bancarias, contraseñas, entre otras. No es obligación que nosotros tenemos que utilizar uno u otro método, pero es importante que tengamos en consideración sus características para lograr un resultado óptimo de nuestros formularios. Bien, ahora que hemos desarrollado el contenido de esta sesión, podemos establecer algunas conclusiones. Entre las más relevantes están las siguientes. Sabemos que los formularios web nos permiten capturar información que el usuario ingresa. Esta información posteriormente recibe un tratamiento y es enviada a los servidores. Estos envíos o peticiones HTTP se pueden realizar de dos tipos: post y get. Se considera que el método post es más seguro, debido a la forma en el que él envía los datos capturados, y se recomienda utilizarlo para el envío de información importante y sensible. Actividad. Realice la guía perteneciente a esta sesión, posteriormente envíe su aporte a la plataforma. Para esta sesión vamos a realizar una pequeña guía que ha sido diseñada en base al contenido de esta clase y está publicada en Forms. Yo les voy a adjuntar el enlace para que realicen la guía. Y bien,
esta es la pequeña guía que vamos a realizar para esta sesión. Lo primero que harán obviamente será poner su nombre en el campo estudiante, su nombre completo por favor, y posteriormente contestar las preguntas que aquí se presentan. Por ejemplo, la primera dice: permite al usuario introducir datos, los cuales son enviados a un servidor para ser procesados. Las opciones de respuesta son HTML, CSS, formulario u otra. Entonces ustedes escogen la respuesta que estimen conveniente y continúan con las demás preguntas. También hay un par de preguntas donde yo les coloco un pequeño fragmento de código para que ustedes identifiquen qué método implementa dicho formulario. Ustedes ya saben dónde identificar los métodos de los formularios y posteriormente van a seleccionar qué método se está utilizando, al igual que en este otro. Son dos. Cuando terminan de responder las preguntas, simplemente van a darle a enviar y listo. Cuando realicen el envío, si es posible, realicen una captura de pantalla que su envío ha sido realizado para que posteriormente la publiquen en la asignación de la sesión. Esto servirá para que quede de constancia y darle validez a la actividad. Sin más por el momento, eso es todo por esta sesión. Nos vemos en la próxima.